Bien, son las 6. Vamos a empezar. Buenos días a todos. Ya hemos hecho el tobillo, hemos hecho el hombro y es el tercer webinar que hacemos ahora sobre el síndrome femoropatelar. Para la gente que no me conoce, me presento, me llamo Paul Dorochenko, soy fisio del deporte, osteópata y operador físico. Y trabajé en el tenis de alto nivel durante 30 años, fue el primer fisio de la historia del ATP, de forma privada. Empecé a viajar en 83 y trabajé con muchos jugadores de muy alto nivel, como Sampras, Moya, Bruguera, con Federer, unos cuantos años cuando era joven. Y desde unos 10 años me dedico a las neurociencias del deporte, trabajo en este mundo un poco particular y desarrollo un proceso que se llama Ariane, que es un sistema de reprogramación neuromotriz. Y desde los últimos años estoy en Lyon. Trabajé en Lyon 3 semanas por mes durante 3, 4 años para desarrollar estos protocolos. Tengo una actividad de investigación y de desarrollo a nivel de Ariane. Y mi papel, además de desarrollar nuevos protocolos, es la capacitación en España de los nuevos certificados Ariane. Esta capacitación se hace en el Hospital Nisa Sevilla, a Bormujos, en la consulta del doctor Tomás Calero, que es un crack, el médico del Betis Sevilla, que conozco desde muchos años, cuando tenía el centro en Valencia, el CIRT. Y el tema de esta tarde, vamos a hablar de la rehabilitación del síndrome femoropatelar. Como siempre, tengo un pequeño problema con eso. La diapositive, elle passe pas, je ne sais pas pourquoi. Ya está. Bien. El síndrome de dolor patelofemoral pain syndrome en inglés, PFPS, es una de las causas más comunes de dolor anterior de rodilla en el adolescente, sobre todo, y el adulto. Representan 25 a 40% de las lesiones de rodilla en relación con el deporte y debido a su etiología compleja, multifactorial y todavía poca conocida, su manejo es un desafío importante para el profesional de salud. El tratamiento es sobre todo conservador e individual, aunque la incidencia de inestabilidad es alta, pero están aumentando de forma regular unos cuantos tipos de cirugía. Afecta más a las mujeres, 62%, que los hombres, 32%. Vamos a hablar de la estabilidad femoropatelar. Tenemos una estabilidad dinámica, el tendón cuadricipital y rotuliano, el cuádriceps, sobre todo el vasto medial, y en particular el VMO, el vastus medius obliquus, que vamos a desarrollar más adelante porque es un músculo muy importante, y el tracto iliotibial, que también tiene su papel. Y después una estabilidad pasiva, cápsula troclea, el retináculo lateral y el ligamento patelofemoral. El retináculo medial es un término que sirve para describir un grupo de estructuras que se encuentran en la región medial de la rodilla y brindan a la articulación la patelofemoral. Si hay un desequilibrio entre estos estabilizadores, tendremos un mal compromiso que se llama un mal tracking de la patela, que es el movimiento de la patela dentro de la troqueofemoral. Vamos a ver rápidamente un video y miramos un poco cómo se maneja la ruptura en la extensión de rodilla. ¿Okay? Normalmente el desplazamiento es vertical.
pero a veces tendremos un desplazamiento hacia afuera, lo que provoca, por supuesto, el síndrome de hiperpresión externa de rótula. A nivel de la biomecánica del miembro inferior, el posicionamiento de la cadera durante la actividad deportiva en rotación interna y abducción conduce a una disminución en la área de contacto femoropatelar. Casi siempre encontramos un importante déficit del glúteo medio, lo que sobrecarga el tracto iliotibial en su componente excéntrico de estabilizador de la cintura pélvica. El glúteo medio está inervado por el nervio glúteo superior, L4, L5, S1, y puede tener varias posibilidades de compresión, entre otros, al nivel del foramen, que es una zona muy estrecha con muchos elementos que pasan por ahí, y de otra parte, podemos tener una compresión entre el borde tendinoso del músculo piriforme y el hueso ilíaco. Por eso que una cojera por flexión, que por dolor, una lumbociática, una lumbalgia, un síndrome piramidal, pueden perfectamente provocar una miotrofia erectiva del glúteo medio. Y de forma muy rápida. Por eso que cuando miramos la biomecánica del miembro inferior, este déficit del gluteus medio entrena una disminución del momento mecánico del tracto iliotibial. Vamos a ver sobre este video de la Universidad de Lyon, que es maravillosa. Y vamos a ver ahí justamente que entendemos que aquí vemos el glúteo pequeño. Atrás está el glúteus medio y entendemos que si tenemos una amiotrofia erectiva del glúteo medio, cuando se contrae el glúteo medio, no va a empujar por fuera el tracto iliotibial, que es una parte muy inextensible, y el momento mecánico del tracto iliotibial se encuentra en dificultad, porque no va tanto por fuera. El centro articular, el centro articular de la cadera está aquí, por eso que este momento mecánico va a disminuir. Y eso provoca muchas veces una sobrecarga de la parte interna, de la parte terminal del tracto iliotibial, que tendrá un efecto de sobretensión sobre el compartimento tendinocapsular externo, por una parte. El glúteo medio no cumple de estabilizador de la cintura porque hay un déficit del glúteo medio, un déficit muscular, y el tracto iliotibial se encuentra en peores condiciones mecánicas. Por eso que os aconsejo, cada vez que tengáis un dolor del compartimento externo, de hacer un testing del glúteo medio. Yo podría decir que desde los 10 últimos años que estoy trabajando en reprogramación neuromotora, siempre que tengo un tema de rodilla, casi siempre tengo un déficit del glúteo medio. Y cuando era joven estudiante, empecé por medicina, y cuando era en medicina, en segundo año de medicina, me recuerdo que tenía un profe que se murió, que chuté, y él decía siempre, cuando la rodilla llora, la cadera sufre, o cuando la cadera sufre, la rodilla llora. Por eso que os aconsejo realmente, aparte del síndrome femoropatelar, que cada vez que tengáis algo sobre el compartimento externo de rodilla, de ir de forma regular sobre este glúteo medio. Cuando a nivel de las etiologías del síndrome femoropatelar, he dicho que es multifactorial, hay muchas cosas: rotación interna del fémur o rotación externa de la tibia, rodilla en valgo, displasia de los cóndilos femorales. Decir que a veces los cóndilos femorales no tienen el tamaño adecuado, son más pequeños y no van a proporcionar un espacio suficiente entre al asentamiento de la rótula, requisito previo para la subluxación de rótula. Tenemos hipoplasia o displasia rotuliana, la forma de rótula, la pronación del pie, que favorece el valgo de la rodilla, un papel muy importante de la podología en este sentido. El ángulo Q, que es el ángulo entre dos líneas imaginarias trazadas desde la espinaca ilíaca antero-superior al centro de la rótula,
y la segunda desde el centro de la rótula a la línea media de la tibia. Este ángulo sí está afectado de 10 grados para los hombres y 15 grados en las mujeres. Tendremos, por supuesto, un problema. Traumatismo directo o indirecto. Veremos el último caso de los casos que he presentado una atleta de taekwondo que ha tenido un traumatismo muy normal y que al final se encuentra con un síndrome femoropatelar. Atrofia de los músculos vastomedial interno u retracción del base externo u lateral del cuádriceps. Retracción de la cintilla iliotibial y del bíceps femoral que facilita el aumento del ángulo Q. Estas descompensaciones musculares al nivel osteopático para la gente que son osteópatas podían ser a consecuencia de un mal funcionamiento visceral. Bien. Vamos a ver un poco al nivel de la clínica del miembro inferior. De primero vamos a grabar nuestro paciente, vídeo de la marcha, de frente y de perfil, a velocidad normal y cámara lenta. Después, examen de la rótula. El examen de las estructuras peripatelar muestra dolor y tumefacción en el borde externo y superior externo a la movilización de la rótula y a flexionar la rodilla. Buscamos la inclinación patelar y el desplazamiento medial, que es el test de Sage, maniobras que son indicativos de tensión retinacular excesiva. La inclinación patelar TIL es evaluada con el paciente en decúbito dorsal, con la rodilla en máxima extensión y tratando de separar el borde externo de la rótula del cóndilo lateral con el pulgar y el índice. La rótula debe permanecer en la tróquea femoral. Normalmente la patela puede separarse creando un ángulo positivo entre el eje de la rótula y el plano del piso. Una posición neutra o negativa es consistente de una excesiva tensión del retináculo lateral. El desplazamiento medial, que es el test de Sage, que se llama en inglés Patellar Glide Test, Sage Sign también, es evaluado con el paciente en decúbito dorsal, con la rodilla en 20-30 grados de flexión, con el cuádriceps relajado. El grado de desplazamiento es medido dividiendo el ancho de la rótula en 4 cuadrantes. La incapacidad de mover a medial la rótula menos de un cuadrante, que representa más o menos 25% de su ancho, maniobra que genera dolor, es significativa de una tensión retinacular excesiva. Aquí tenemos dentro de estos test unos test dinámicos y estáticos. Aquí, por ejemplo, es un cuadro. Síndrome femoropatelar con valgo dinámico que aumenta como, no sé si me escucha o no. Me dicen que tengo un problema de sonido. Bien. La reprogramación neuromotriz es particularmente eficiente en los síndrome femoropatelar con valgo dinámico. Escucho Hortense. Voy a cortar la video porque no estoy seguro que el sonido está de calidad. Voy a quitar la video y puede ser que la conexión así será mejor.
A nivel de la clínica, ¿sí, bon? Está bien. La reprogramación neuromotriz es particularmente eficiente en los síndromes femoropatelar con valgo dinámico que aumenta la lateralización de la rótula. Uno de los vientres musculares clave del cuádriceps es el VMO, o vastus medius obliquus, porque sus fibras horizontales crean un vector de fuerza medial sobre la patela en los últimos grados de extensión. Con un alto porcentaje de fibras tónicas, el VMO es particularmente afectado por un flexón analgésico y por la inmovilidad en su sector angular. Es decir, que alguien que fabrica un flexón de unos 20 grados, por ejemplo, 30 grados, y que anda sobre la punta del pie, que es una actitud normal después de tener un problema de rodilla, va a provocar una inhibición de este VMO porque no está en capacidad de trabajar. De otra parte, está inervado por el nervio safeno directamente de los otros vientres, diferente de los otros vientres del cuádriceps. Tiene tendencia a comportarse como un músculo disfuncional dentro de un cuádriceps que presenta muchas veces un nivel de fuerza concéntrica o excéntrica normal, sobre todo en los deportistas. Es decir, que no es porque la fuerza del cuádriceps es normal que no tengamos una inhibición del VMO. El VMO, el test como lo vemos aquí a la derecha, se hace con una rodilla a 80 grados y vamos a pedir, como lo hice en el video anterior, una hiperextensión de rodilla y una contracción erectiva del VMO, poniendo la pierna el pie en rotación externa para favorecer la contracción erectiva del VMO. Por eso que un VMO disfuncional en un primer tiempo y desaferentado en un segundo tiempo, anterior a una amiotrofia excesiva un poco más adelante, va a inducir un retraso de su contracción en relación con el cuádriceps y en particular al vasto medial. Eso conducirá a una lateralización precoz de la rótula y a corto plazo a un síndrome femoropatelar, sobre todo si hay factores agravantes como un valgo dinámico, por ejemplo, un tracto iliotibial retraído o un pie plano. Aquí vemos el testing en la imagen de izquierda, el testing del gluteus medio. Él se hace con una flexión de rodilla no tan pronunciada, un poco menos, y esta flexión de rodilla va a desarmar el tracto iliotibial y la abducción de cadera que vamos a medir será solamente del glúteo medio. Podríamos provocar un poco de rotación interna o externa para ver si es la parte anterior o posterior del glúteo medio que está más tocada. Un test dinámico es el test, por ejemplo, de apoyo unipodal. La persona está en apoyo unipodal y va a mantener el equilibrio durante un minuto y vamos a comparar el lado sano con el otro y la persona va a decir claramente que para mantener este equilibrio tendrá que activar mucho más su glúteus medio izquierdo en este caso. Otra vez. No puedo pasar la diapositiva. Ya. Rápidamente, hablando del tratamiento quirúrgico, el ligamento patelofemoral, tenemos varias reconstrucciones, pero lo más utilizado es la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, la transposición de la tuberosidad anterior del tibia, liberación del retináculo externo. Bien. El ligamento patelofemoral medial es considerado el restrictor estático primario de la traslación lateral de la patela durante los 20-30 grados de flexión. Existe un consenso en su determinación anatómica. La controversia se centra en la indicación y técnica quirúrgica tanto en episodio agudo como recurrente. Es decir, que hemos visto que estos, yo diría, 15 últimos años, los traumatólogos operan cuando realmente hay un fracaso de la fisioterapia. Es decir, que en España puede ser que un poco menos, que hay en España veo un poco menos de
relación entre el cuerpo, a nivel del cuerpo médico, entre los traumatólogos y los fisios. Pero en Francia nosotros, yo creo que tenemos una relación más cercana y hay muchas veces que llamamos al traumatólogo para decir cómo va la rehabilitación, cómo estamos. Y realmente, de primera intención, todos los traumatólogos intentan un tratamiento conservador. Y cuando fracasó este tratamiento conservador, que hemos hecho realmente todo lo que podemos hacer, a este momento sí que hablamos de operar. La reconstrucción del ligamento patelofemoral interno se ve cada vez más, especialmente en la inestabilidad rotuliana recurrente, no asociada a deformidades óseas, sobre todo en pacientes adolescentes y jóvenes, basado en su importancia anatómica y biomecánica. Aquí tenemos unas fotos muy bonitas del doctor Rafael Calvo, que enseña su técnica operatoria. Y vemos claramente en la última foto este ligamento patelofemoral reconstruido. Y aquí tenemos unas radios que nos enseñan la liberación, lo que se puede obtener con liberación del reticulano externo, o por artroscopia o por radiofrecuencia en función de las técnicas de cada uno. Bien, la rehabilitación de este síndrome femoropatelar, ¿qué busca? Disminuir las limitaciones excesivas del tejido blando peripatelar. Hay un estudio de Brosso y Cole de 2001 que enseña que no hay un tratamiento tipo, es decir, que cada uno hace más o menos lo que sabe hacer y que no hay realmente un plan a seguir como para el cruzado anterior, que hay protocolos bastante claros. Y que sobre todo una cosa que quería hablar, que los ultrasonidos no tienen ningún beneficio sobre el síndrome femoropatelar. Como el ultrasonido es un aparato barato de menos de 1.000 euros, casi todas las clínicas de fisioterapia tienen un ultrasonido, pero en este caso, y en tema de hombro y en tema de síndrome femoropatelar, es mejor no utilizar esta tecnología. Mejorar la fuerza y sobre todo el reclutamiento del cuádriceps. Hay una diferencia entre la fuerza y el reclutamiento. Es decir, que levantar 100 kilos con una extensión de rodilla con su cuádriceps es una cosa, pero el tiempo de reclutamiento de las fibras es otra cosa. Por eso que podemos tener un déficit muscular importante, pero una calidad de reclutamiento buena o al contrario. Corregir los déficits musculares de la cadera y del tronco, en particular el glúteo medio, y después utilizar las herramientas que tenemos nosotros en nuestras clínicas, para osteopatas, para fisios, crioterapia, estiramientos, vendaje, láser de alta potencia, diatermia, lo que tenemos. Bien, a nivel de la inhibición motriz de estos dos músculos que hemos hablado, que son sobre todo el VMO y el glúteo medio. La secuencia normal de activaciones musculares es una activación temporal de los músculos en una cierta orden. Es decir, que los músculos se contraen. Os recuerdo que cuando hemos hablado del tobillo, hemos hablado de la importancia de una contracción previa de los peroneos laterales anterior a la contracción del tibial anterior y tibial posterior. Bien. Y se pierde esta orden. Existen dos visiones del origen de la inhibición motriz. Un estudio de Dec Manvey de 2005 que propone una visión más distal. En las consecuencias de un trauma tenemos un mecanismo de la inhibición y es normalmente temporal y un mecanismo natural de progresión. Una lesión de rodilla fabrica un flexón para andar y una lesión del miembro superior fabrica una actitud de desorden. Y eso que seas chino, español o francés. Por eso que cualquier persona que tiene una lesión de rodilla va a fabricar un flexón y cualquier persona que tiene una lesión miembro superior, una actitud de eso, es decir, el brazo pegado al cuerpo. Este mecanismo de protección estaría provocado por la disminución de la activación de los receptores sensoriales debido a factores como inflamación, dolor. Al final, evitamos mover cuando duele. Otro estudio de 2014 de Keller, que es una visión más proximal, que me gusta más, que al nivel cortical, la acción motora encadenada por la corteza estará filtrada por los núcleos basales y el tálamo
que van a bloquear la acción cuando no está adaptada o segura. La falta de utilización temporal de un músculo va a generar un borrado progresivo de su representación cortical normal de contracción. A veces, la inhibición por el tálamo persistiría, mientras que después del retorno al movimiento, esta inhibición ya no tendría que permanecer. Es como si el tálamo piensa que seguimos en fase de inmovilización, en fase dolorosas, a pesar que todos los fenómenos analgésicos o inflamatorios ya no están un poco o atenuados. Por eso que hay muchas veces que la gente se comporta realmente como si el problema sería exactamente igual que hace un mes o 2 meses anteriores. Si buscamos a nivel de la inhibición motriz un poco de lectura científica, es que la búsqueda en la literatura científica de la definición de una inhibición motriz es muy pobre en relación con la inhibición comportamental que ha sido ampliamente estudiado, particularmente en el campo de la psicomotricidad. Esta capacidad de parar las acciones motrices en curso es una función importante de la sobrevivencia del ser humano. Es decir, que a cualquier momento puedo cambiar mi comportamiento, puedo provocar una inhibición muscular para proteger una articulación. Mecanismo adaptativo esencial que va a permitir de eliminar los movimientos parasitarios, indispensable a un buen ajuste de motricidad. Y en el cuadro de la reeducación funcional, el exceso de inhibición puede ser considerado como patológico porque constituye una limitación de la integración real. Por ejemplo, el ejemplo de la kinesiofobia. Las consecuencias de esa inhibición motriz: atrofia muscular, molestias en la estabilidad de la articulación y su función, retraso en la rehabilitación a obstaculizar el desarrollo muscular, perturbación del esquema motor de contracción y dolor. Podemos tener todo unas cuantas cosas. Datos de literatura en los tratamientos de la inhibición motriz. En el manejo del paciente en fase terminal tenemos las plataformas inestables, lo que hacen una gran parte de las clínicas de rehabilitación tipo Friedman, Boller o Casta. Es claro que este tipo de rehabilitación es más un trabajo excéntrico de los estabilizadores del tobillo que una rehabilitación proprioceptiva tal cual la podemos entender. Las plataformas, sobre todo cuando la gente no está ni centrado o que lo está haciendo con música y leyendo el periódico, como lo he visto a veces. Las plataformas vibrantes u oscilantes que entran en el cuadro de la reprogramación neuromuscular, que permiten efectivamente una mejoría de la calidad de la activación. Por fin, a nivel de la crioterapia, los estudios nos enseñan la aplicación de hielo permite una disminución temporal de la inhibición motora. Nos abre una ventana terapéutica de unos 60 minutos que nos permite tener una mejor activación muscular. El ejercicio físico, por supuesto, el desarrollo muscular que permite aumentar la actividad corticomotriz del músculo a nivel cerebral, la electroneuroestimulación. Trabajé muchos años para Compex, con Pierre Rigaud, el médico de Compex, del desarrollo científico, y pensábamos que habíamos encontrado algo de genial, pero al final, ahora mismo creo que me equivoqué en lo que pensaba que sería la electroestimulación, que tiene una eficiencia de la orden de 30 minutos hasta el final de la sesión, pero cuyos efectos regresan al final de su aplicación. Los aumentos de fuerza no se mantienen en el tiempo. De otra parte, quería recordar que necesitamos utilizar la electroneuroestimulación con los conocimientos adecuados, búsqueda de los puntos motores para una buena conocimiento de los electrodos, programas, posición de estimulación adecuadas. Por eso que yo creo que la electroestimulación la conocemos bien y la podemos utilizar, y yo creo que es un complemento interesante de la forma, pero no es suficiente. El biofeedback y el EMG permite una mejoría de la potencia motriz y de la recuperación funcional que se acerca a lo que vamos a desarrollar más adelante. Es decir, que
Vamos a tener poco tiempo, pero es un biofeedback que quería hablar de un biofeedback que se llama de Endurance, que es una empresa española de Granada y que ha fabricado un biofeedback que me encanta porque es muy fácil de uso, se puede utilizar con su smartphone y nos permite ver muchas cosas. Os pasaré el vídeo aparte de la charla. Arujaya Reguera, el trastorno motor no es de intensidad deficitario, sino que proviene de una disfunción de la realización motora. Decir que este neuropsiquiátrica y psicoanalista que ha aportado mucho a la emergencia de la psicomotricidad y que ha emitido como hipótesis que el trastorno motor no es de origen deficitario, sino que proviene de una disfunción de la realización motora. Es decir, que la configuración de este mecanismo de inhibición motriz estaría más en la origen de la concepción motora. Es central. No podemos olvidar que cada orden motora proviene de nuestro cerebro. Tenemos dos visiones de la origen de la inhibición motriz. Una visión más distal. En las consecuencias de un trauma tenemos un mecanismo de la inhibición que es normalmente temporal y un mecanismo natural de protección. Una lesión de rodilla fabrica un tesón para andar y la lesión de miembro superior, una actitud de deseo. La modificación, la modificación perdona, me he perdido. Sí, la modificación de las informaciones proporcionadas por los receptores de la articulación del músculo. Esta reducción de la excitabilidad de los motoneuronas impediría a las vías supraespinales de activar plenamente el músculo. Es un estudio de 2010 de Rice, que está bastante interesante. Y una visión proximal, al nivel cortical, la acción motora encadenada por la corteza estará filtrada por los núcleos basales y el tálamo, que van a bloquear la acción cuando no está adaptada o segura. La falta de utilización temporal de un músculo va a regenerar un borrado progresivo de su representación cortical normal de contracción. A veces, la inhibición por el tálamo persistiría, mientras que después del retorno al movimiento, esta inhibición ya no tendría que permanecer. Es como si el tálamo piensa que seguimos en fase de inmovilización o en fase dolorosa. ¿Cómo funciona nuestro control neuromuscular y el papel de la propiocepción? Tenemos una primera etapa aquí que concierne la integración y la planificación. Es decir, que la corteza parietal recibe informaciones exteroceptivas sensoriales, como por ejemplo la visión, estímulos propioceptivos por las vías directas de una parte, así que de la vía reticulo-talamo-cortical. El tálamo va a fabricar una especie de borrado y que va a enviar a la corteza prefrontal y frontal. Estas estructuras van a refinar el borrador y hacer una primera propuesta motora que enviarán en revisión otra vez al tálamo y a los núcleos basales. Los núcleos basales es un área de filtrado. En relación con las informaciones propioceptivas que reciben, van a juzgar si el movimiento es adecuado y si el movimiento es seguro. Si el movimiento es seguro adecuado y está dentro de un rango fisiológico permitido por la articulación, pasamos a la segunda fase, que es la ejecución. El borrado autorizado está enviado a las áreas motoras suplementarias y a las áreas premotoras, que van a definir la fuerza, la intensidad, la calidad, así que el cerebro que va a definir los parámetros de la coordinación del movimiento. El cerebro tiene este papel. El todo está enviado a la corteza motora primaria, que va a ordenar la ejecución del movimiento por el tronco cerebral, la médula y por fin
la activación del músculo por la motoneurona muscular. En un cuadro de inhibición motriz, el tálamo y los núcleos basales bloquean el movimiento porque no lo consideran como adaptado o seguro y quedaremos con el esquema postoperatorio o postraumático. Por eso que realmente si los ganglios basales y el tálamo no dan la orden que este movimiento está seguro, no podremos efectuar este movimiento. Por eso que a nivel de la plasticidad cerebral tenemos dos tipos de neuroplasticidad. Una plasticidad que se dice actividad dependiente, que resulte de la actividad de las personas, es una plasticidad de aprendizaje, efectuar y repetir varias veces un movimiento hasta que lo podamos anclar. Es la base del aprendizaje deportivo que llamamos el método de ensayo-errores. Una vez descubierto el gesto correcto, miles de repeticiones lo podrán anclar. Eso esperemos nosotros. Y es por eso por lo que es interesante trabajar en situaciones o contextos cerca de la realidad, porque entrenar es una cosa y competir es otra cosa. Por eso que necesito que mis entrenamientos para el aprendizaje motor se acercan de la parte real que es la competición. Por eso que hay muchos jugadores que cuando entrenan son impresionantes, pero después cuando compiten son otros, porque la vía emocional tiene un peso sobre las vías motoras. Existe una plasticidad de compensación espontánea, es la que va a reorganizar las secuelas de un traumatismo o de una cirugía, va a utilizar las vías polisinápticas cortico-reticuloespinales, que va a permitir desarrollar un nuevo esquema motor que sea u positivo o negativo, como por ejemplo una cojera o un déficit de contracción de los fibulares en el caso de inguinal tobillo. Decir que es una inhibición de origen talámico, es decir, central. Tendremos que desaprender para reaprender un movimiento o directamente a nivel de la génesis cortical. Eso es muy fácil de fabricar a nivel mental, pero muy complicado a nivel motor. Porque entendéis que alguien que tiene un problema de hombro, por ejemplo, una capsulitis, a cada vez que tiene un gesto poco controlado, recibe un dolor tremendo, un dolor que se dice transfixiante, es decir, que no puede mover su brazo durante varios minutos. Y a cada vez que quiere hacer un movimiento, recordará este tipo de dolor. Por eso que dentro de la rehabilitación de estas inhibiciones motrices, tenemos una otra forma de ver las cosas, que es la reprogramación neuromotriz. Vamos a hablar de la reprogramación neuromotriz de otra forma. Este método es un proceso neurofisiológico que permite modificar, corregir o adquirir un automatismo motor de forma rápida y duradera, y el objetivo es trabajar en la génesis cortical de las estrategias motoras y no directamente a nivel muscular. Es decir, que nosotros no vamos a trabajar en el lorogramo del movimiento. Es decir, que si yo tengo un problema de mano, el fisio va a tomar mi mano, va a intentar recuperar de forma pasiva o activa o de diferentes formas la amplitud articular, va a intentar levantar el dolor si tengo algo de distrofia, por ejemplo, etc. Pero nosotros no vamos ahí, nosotros vamos directamente a la corteza cerebral y cambiamos la orden motora. Por eso que vamos sobre un trípode, vamos a trabajar las sensaciones proprioceptivas. Consiste en tomar conciencia de los músculos implicados en el movimiento, lo que se llama la reprogramación neuromuscular, la propiocepción. Vamos a integrar estas sensaciones propioceptivas en una imagen mental cuyo objetivo es activar las áreas cerebrales responsables del movimiento con una integración cortical de las sensaciones, y vamos a acoplar a esta imagen y a esta sensación también unos sonidos de baja frecuencia
en el objetivo de instalar el movimiento de forma duradera con un anclaje subcortical. Es la teoría del trípode. Un trípode es estable, por supuesto. Las sensaciones propioceptivas. En un primer tiempo, vamos a buscar las inhibiciones motrices. Tenemos que hacer diagnóstico. Tenemos que encontrar las que van a modificar la ejecución del gesto y que provocan una disminución del reclutamiento de los fibulares, por ejemplo, y buscar las compensaciones sobre los músculos de proximidad que permiten sustituir la función. En un segundo tiempo, pero también a nivel de estas informaciones propioceptivas, por ejemplo, a nivel del glúteo medio, el glúteo medio está dentro de los principales músculos postores afectados por las inhibiciones motrices y vamos a grabar el paciente durante su marcha o durante sus test para que se da cuenta de su esquema motor actual y propioceptivo. Muchas veces hay un diferencial entre lo que soy y lo que pienso que soy. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo 67 años y estoy engordado bastante, y es verdad que cuando me veo en una video, mi cerebro no me ve de esta forma, pero es la realidad. Por eso que para tener una buena reprogramación neuromotriz tenemos que pegar al paciente a su realidad. En un segundo tiempo, una vez que hemos buscado estas inhibiciones motrices, vamos a buscar con el paciente cuáles son sus sensaciones actuales. Y hablo de las del paciente, no las vuestras, en la ejecución, por ejemplo, del salto horizontal y podal. En recepción con el antepié cuando hablamos de inestabilidad del tobillo. Y vamos a, en el caso de un síndrome femoropatelar, le vamos a pedir de bajar unas escaleras y le voy a pedir qué percibes, qué sientes, dónde te duele. Es que percibes la activación del VMO, percibes la inestabilidad de cintura del glúteo medio, y al final los vídeos nos permiten de afinar un poco estas sensaciones, y el fisio, trabajando con su paciente, le va a ayudar a afirmar estas sensaciones. Esta propiocepción de trabajo del lado patológico va a definir la información propioceptiva negativa. Y en el lado sano buscaremos en espejo a definir la positiva. Por eso que si tengo un síndrome femoropatelar en la rodilla izquierda, voy de primero a definir las negativas, que no será muy difícil porque ya son varios meses que estoy sufriendo de mi rodilla, y buscaré en la rodilla derecha la buena información, la información de una rodilla sana, lo que tendría que percibir en mi rodilla izquierda. Recuerdo que las áreas motoras suplementarias y premotoras necesitan todas las características del movimiento para inducir el script de movimiento a ejecutar. Decir que al final volvemos a una terapia, yo diría, segmental. Es decir, que cuando yo era joven fisio, mi fisioterapia era de una rodilla. Y después han venido otros conceptos que me dicen, no, pero esta rodilla es la de Paul, y también hay un tobillo y una cadera. Y estas nuevas técnicas, como la osteopatía, por ejemplo, eran de entorno global. Pero con la reprogramación neuromotriz volvemos justamente a la articulación. ¿Qué pasa exactamente en esta articulación cuando estoy haciendo este movimiento? A nivel de la parte de la imagen mental, tenemos muchos estudios que nos permiten afirmar un poco lo que voy a decir ahora. Vamos a explicar por qué hemos decidido utilizar la imagen mental. Cuando vemos este estudio, no podemos decir que el cerebro no hace la diferencia entre un movimiento imaginado y realizado, que vemos en azul turquesa. Aquí tenemos un movimiento imaginado, y aquí tenemos de este color, en púrpura, el movimiento que está efectuado de verdad. Y cuando hacemos la superposición de estas imágenes en la última línea, vemos que siempre las áreas imaginadas están dentro de las áreas motoras. Hay casi una superposición perfecta, casi yo diría, pero no siempre.
En la imagen mental tenemos también una equivalencia neurovegetativa, es decir, que el movimiento imaginado produce los mismos efectos que el movimiento real al nivel del ritmo cardíaco o de las reacciones cutáneas, por ejemplo, de la tensión, etc. Al final, al nivel de la performance, es decir, del rendimiento, un estudio de 95 enseña que 2 horas de trabajo activo asociado a un trabajo de visualización mental corresponde a 10 horas de trabajo activo. Tenemos un ahorro de tiempo real de tiempo. Otro estudio de 92, un trabajo de visualización permite una aumentación de 30% de la fuerza maximal voluntaria. Por eso que tenéis cuidado con vuestros valores de planificación en preparación física o en rehabilitación con la 1RM. Es un valor muy discutido. Los últimos estudios hablan de los diferentes tipos de visualización, imagen mental visual extrínseca de la tercera persona. Veo una película de mí andando, por ejemplo. La visualización intrínseca sobre esta película andando, estoy dentro de mí y me veo andando. Y por fin, la visualización kinestésica, es decir, que en esta película percibo los diferentes apoyos al suelo, las diferentes acciones musculares o sensaciones. En estos últimos estudios se han dado cuenta que la visualización kinestésica sería mucho más potente que la visualización visual para el aprendizaje motor de un movimiento. Es por lo que en nuestra reprogramación neuromotriz utilizamos las informaciones propioceptivas kinestésicas y vamos a pedir al paciente de crear una imagen motora de su movimiento de forma mental. ¿Qué utilizamos para los sonidos de baja frecuencia? Vamos a utilizar sonido de baja frecuencia para el anclaje subcortical. Estos sonidos de baja frecuencia emitidos por un dispositivo médico, medical device, en el objetivo de poner el paciente en un modo alfa de actividad cerebral, es decir, que es un modo al nivel del electroencefalograma. Estamos entre frecuencia de 7 y 14 Hz. Ahora estamos nosotros en beta y cerca de 20 Hz. Por debajo del estado de vigilia y por encima del estado de hipnosis anestésica. ¿Por qué usamos un estado alfa? Sabemos que las ondas alfa tienen un papel clave en la filtración de la información por las neuronas y en particular al nivel del tálamo y permiten enfocar la atención sobre unas actividades al detrimento de otras. Este estudio de 2013 nos enseña esta modulación intencional de los ritmos alfa en la filtración del tálamo. El paciente se encuentra en un estado de hipovigilancia en relación a los estímulos exteriores, pero estando en hiperactivación u hiperconcentración al nivel de las áreas motoras. Por esto que vamos a ver unos casos ahora y voy a hablar de una jugadora de balonmano que traté hace unos 2 años en Lyon, operada de un menisco hace 5 años y operada hace 2 años de un síndrome femoropatelar. Este esquema se repite bastante, es decir, muchas veces la gente está operada de primera intención de un menisco y encontramos a dos años, un año, unos meses, un síndrome femoropatelar. Eso es muy frecuente. Al nivel de las observaciones que estamos con esta paciente, tenemos una diskinesia completa del cuádriceps, una desafrentación clara del VMO y del glúteo medio en comparación al lado sano, una kinesiofobia importante con miedo del apoyo en su pierna derecha. El objetivo de la sesión de reprogramación neuromotriz, consolidar el reclutamiento muscular del glúteo medio y del VMO, trabajo sobre la activación del cuádriceps en el semipaso anterior y vamos a hacer una reprogramación neuromotriz, hipoterapia espejo, porque el lado izquierdo está sano. Ahora vamos a ver esta paciente andar. Operación de menisco hace 5 años, después de síndrome femoropatelar, operación a 2 años. Está andando con muleta desde 2 años y vemos claramente que
no tiene ninguna activación del cuádriceps y fabrica el semipaso, la fase de oscilación y semipaso anterior con el psoas y nada con el cuádriceps. Hay una diskinesia completa del cuádriceps. Hemos hecho una reprogramación neuromotora, hemos reactivado el gluteus medio, hemos reactivado el VMO, y aquí tenemos, después de la sesión, de la primera sesión, recuerdo que son 2 años que no está andando, que hace 2 años que está incapaz esta chica de tener un apoyo sobre su pierna sana. Por supuesto, tiene mucho miedo, pero ya es capaz de contraer su cuádriceps. Hacemos a 15 días una segunda sesión de reprogramación neuromotriz, volviendo a hacer lo mismo. Y ya puede andar sin muletas, con una contracción bastante correcta del cuádriceps. No está de todo seguro, pero ya puede andar normal. Pero lo interesante de esta chica es sobre todo la parte emocional. Es decir, miráis un poco lo que le cuesta a esta chica de contraer su cuádriceps. Ah, perdona. Vemos que activa su cuádriceps izquierdo porque es una sencilla de coordinación. ¿Ok? Está llorando porque son 2 años que es incapaz de hacer este movimiento. Por eso que en este caso hemos reprogramado su cuádriceps derecho, el VMO derecho, el gluteus medio derecho. Hemos hecho de la forma siguiente. Elia ha trabajado sus informaciones propioceptivas negativas, es decir, sentir que no tiene ninguna contracción del cuádriceps, que era muy fácil para ella porque había desaparecido de su mente esta contracción del cuádriceps, que tiene un gluteus medio muy débil en comparación al lado sano. Y después hemos buscado sobre la pierna izquierda las informaciones propioceptivas positivas. Una muy buena contracción del VMO izquierdo. Y cuando ella, después de 3, 4 o 5 repeticiones, dice, ya lo tengo claro, la tumbamos en la camilla, le ponemos el casco, ella está relajada. En 3 minutos se va en modo alfa. Imagina que su VMO derecho no se contrae, que no hay contracción del cuádriceps. Y cuando tiene esta sensación de no tener nada de contracción, corta completamente la pierna derecha de su cuerpo. Y cuando tiene la visión de su cuerpo sin la pierna derecha, enviamos un sonido pulsado asociado, elegido por ella misma. Y después, imagina que la sensación de la izquierda se la imagina a la derecha. Imagina que su contracción, que su cuádriceps derecho se va a contraer con las mismas sensaciones de la pierna izquierda. Y cuando tiene una muy buena contracción virtual del cuádriceps derecho, enviamos el sonido pulsado asociado. Quitamos el casco y le pedimos de hacer el movimiento. Y la misma cosa para el gluteus medio. Haciendo este trabajo de reprogramación que estamos hablando de 1 hora, la paciente ya enseguida es capaz de andar sin muletas, pero en el momento. Por eso que es el aspecto mágico de la reprogramación neuromotriz, porque cuando levantamos una inhibición motora, por supuesto que la persona es capaz de hacer el movimiento enseguida. En este otro caso, igual vamos a ver una enfermera que tiene una desaferentación del gluteus medio derecho también, del VMO derecho. Es una persona muy nerviosa, ha tenido 2 años de problemas muy gordos después de un cruzado anterior operado, infección, algodistrofia, y está con un síndrome femoropatelar bastante importante, con mucho dolor en la parte externa de su rótula. Y además está, como es enfermera,
es un poco complicado con ella porque ella tiene la ilusión del conocimiento, que es lo peor que podemos tener, y piensa que sabe. Por eso que se ha enfadado con su traumatólogo, se ha enfadado con su médico de cabeza y al final ella no entiende porque 2 años después de una operación normalmente entre paréntesis sencilla está ahí. El objetivo de esta sesión será consolidar el reclutamiento del gluteus medio y del VMO. Trabajó sobre la activación del cuádriceps en el semipaso anterior, pero antes le vamos a hacer un relajamiento general tipo Jacobson-Schulz, porque es muy nerviosa y se tiene que relajar un poco para poder trabajar mejor en la segunda parte de la sesión. Aquí vamos esta enfermera. Tiene bastante dolor. Ha hecho un algo disfraz. Eso es la forma que baja las escaleras. Ok, lo vamos a repetir. Baja las escaleras de esta forma. Hacemos la referentación del gluteus medio y del cuádriceps y en particular del VMO. Media hora de sesión más o menos. Le pedimos la contracción enseguida del VMO y del gluteus medio. Baja las escaleras enseguida de forma normal. Vuelve 15 días después y lo interesante es que el proceso sigue trabajando para nosotros y no le hice una segunda sesión porque estaba ya casi normal. No de todo normal, pero más o menos ya era más un tema de reatletización, de volver a trabajar de forma física para volver a estar bien. Por eso que con ella no ha sido tan fácil, pero lo complicado de esta sesión ha sido de conseguir la confianza de esta persona. Por eso que le hemos explicado de forma un poco más desarrollado que normal para un paciente normal. Le hemos explicado lo que es los sonidos alfa, que se va a relajar, etcétera, etcétera. Lo ha entendido bastante bien y al final la sesión ha funcionado muy bien. En este caso, último caso, no es un caso que hice, lo ha hecho un fisio de Francia, la Doucet, que trabaja en el CER de Cabreton, que es un centro para deportistas. Es una chica que es jugadora, que es atleta de taekwondo de alto nivel y ha dado un golpe con su pie en un saco y después ha tenido un síndrome femoropatelar con un valgo muy, muy importante. Todos los exámenes son negativos, no tiene nada especial. Desafrentación más del gluteus medio y sobre todo del cuádriceps y en particular del VMO. Dolores muy importantes, está en tratamiento con morfina desde más de un año. Viene a Cabreton para tratarse, consolidar el objetivo, consolidar el reclutamiento muscular del glúteo medio del VMO, trabajo de la preactivación del VMO en la fase terminal de la oxidación, antes de empezar el paso anterior. Al final vemos esta chica. Aquí es antes. Vemos que tiene un valgo impresionante. Porque recuerdo que tiene menos de 20, unos 25 años y que es atleta de alto nivel, es brutal. Todo eso por dar una patada en un saco. Al final, ha organizado una compensación activa y eso es después de la sesión. Sesión de 1 hora más o menos. Reactivando el gluteus medio y el VMO. No está a 100% segura de ella misma, pero ya la mejoría está bastante importante. Y eso es antes en las escaleras. Ok, y eso después. Es decir, que hace más de un año que no ha subido las escaleras de esta forma y para bajar tiene aún miedo y necesitará hacer un trabajo excéntrico del cuádriceps con control
motor del VMO en excéntrico, que sería una segunda fase de reprogramación neuromotora. ¿Qué podemos hacer después de esta reprogramación? Pedir al paciente que haga un trabajo en casa, por ejemplo, o con su fisio, estimulación específica del gluteus medio, pero al mismo tiempo hiperactivación del glúteo medio. ¿Ok? Y por ejemplo, hay muchos trabajos diferentes, pero sería activación del glúteo medio y va a apretar la pelota con sus rodillas en expiración, levantar, activar los pervítoros anteriores, activar el glúteo medio y activar el glúteo y el VMO. Es un trabajo bastante interesante. Bien, las limitaciones de la reprogramación neuromotriz, capacidades cognitivas muy alteradas, tenemos alteración mecánica, paciente hiperagésico o sordo. Después se dirige a una muy grande población de pacientes, más rápido, más lejos. Solución para los pacientes en dificultad dentro de la rehabilitación. Nosotros hemos venido del deporte para ir a la rehabilitación. Es el camino que hemos tenido estos últimos años. Aquí, más o menos, la mapa un poco de las licencias de Allianz en Europa, entre Francia y España, y también en Chile, Argentina y Ecuador, que ya tienen varios licenciados. Bien, pues voy a pedir de hacer unas preguntas, pero no voy a contestar a las preguntas ahora. Las vamos a tomar por escrito y vos devolveré mañana a cada pregunta la respuesta y además podréis vosotros todos leer las preguntas de los demás y las respuestas. Así yo creo que es mejor para mí. Vamos a ir a las preguntas, si se ven. Sondage, question. Ok. Veo que hay muchos problemas de sonido y de imagen. Lo que vamos a hacer, vamos a regrabar la charla con el sonido y la imagen correcta y mañana vos enviaremos el video de esta charla con las preguntas. Yo creo que será mejor, ¿ok? Así tendréis con el video el sonido completo, porque yo sé que durante varias slides no hemos tenido el video. Ok, vamos a seguir para las preguntas. Sí, vos vamos a enviar a Ricard Cahuelas, que me pide de enviar una dirección de mail. Toda la gente que se ha inscrito van a recibir la charla, pero yo sé que hemos tenido problemas de sonido y de video, pero os voy a enviar mañana el video completo con el sonido correcto, ¿ok? Lo vamos a regrabar. Sí, veo Vincent Jourdan, Martín Parori, todo está, soy yo, ok. Pablo Muñoz, Paulo Rivero. Ok, vale, vamos a dejar para las preguntas, ok. Hay varias preguntas y mañana volveremos a contestar, ok.
No vamos a cortar ahora mismo, dejo de... Gracias a ti, Daria. Vamos a escuchar un poco más, dejar un poco más de tiempo para que podáis escribir las preguntas. A nivel de Pedro Ricard Cahuelas, que dice que ha jugado a rugby, que tiene pensamientos, por supuesto que tendría una afectación de los glúteos medios, es claro, y que reafferentado los glúteos medios ya mejoría bastante. Para María José también, que tiene una condromalacia, por supuesto que se mejora bastante. Trate muchas condromalasias de nivel 4 y mejoran todas. Por supuesto que eso tiene un fin, es decir, que al momento que no hay más cartílago, tendremos que hacer algo más, pero entre inyección de ácido hialurónico y reprogramación neuromotriz tenemos muy buenos resultados. Paula Ramírez, que está en Barcelona, yo creo que sí, de momento en Barcelona creo que hay poca gente, no hay gente en Sevilla, en Madrid, pero Barcelona no, de momento creo que no. Es que hemos empezado hace poco tiempo a trabajar sobre España, por eso que pocos centros están equipados, unos 15 centros. La clínica Molinón en Gijón, en Granada, con Rafa Ortega, en Madrid tenemos dos o tres, en varios centros. Perdón. Sí, Emilio. Bien, acabó en 5 minutos yo. Ya he acabado, pero están haciendo las preguntas, por eso que lo voy a dejar 5 minutos más. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo me llamas tú? ¿Cómo hacemos? Pero me has mandado por mail. Sí, envíamelo por mail, por favor. Sí. Ok, hasta ahora. ¿Ah? Oui, on va... Sí, Edith Salinas que dice si podrían obtener resultados parecidos en terapia de espejos en lesiones traumáticos. Por supuesto que la terapia de espejo tiene su interés, pero como la persona no está en alfa, no podemos hacer el mismo anclaje que con los sonidos de baja frecuencia. Pero también es una terapia muy interesante, la terapia de espejo. La utilizamos nosotros también en neurología, además de Alian. Pero Ricardo Caruelas, que no tienes, porque me escribes que tienes todo. Sí, sí, claro, te contestaré mañana. María Rosario, que es fisio en Río Cuarto, que tiene Arián, que tiene un centro espectacular ahí. Bien, Juanma, que es un crack de pádel. Sí, Ricardo, mañana
te contesto con tranquilidad y a lo peor lo tendréis sábado por la mañana, yo lo tendréis. No, Edith Salinas, el tratamiento no tiene efectos secundarios, pero te contestaré por escrito, por supuesto. Es por eso justamente que hemos elegido los sonidos, porque se podía ir en alfa con luces, por ejemplo. Ha existido en los años 90 estas gafas que tenían luces intermitentes y que te permitían ir en modo alfa. Sí, Gorka, es que sí, los entrenadores tenéis acceso a una licencia que se llama Allianz Sport para el deporte, porque evidentemente podemos cambiar la técnica en deporte. Cambié, por ejemplo, la pisada de Rakitic en el Sevilla, cuando era en Sevilla. Hay muchos jugadores, ahora mismo trabajo más en fútbol, hay muchos jugadores de fútbol que utilizan Allianz para mejorar la técnica o para tener un mejor pie izquierdo o que derecho para los zurdos. Trabajo en el tenis de alto nivel también, sigo trabajando ahí para mejorar la técnica en el golf. Bien, os voy a dejar y creo que en 15 días hablaremos de la reprogramación neuromotora de la postura. Hablaremos de la postura, muy interesante porque sí, veo una pregunta de Nelson Javier que para fijar mejor en el cerebro la sensación motora, por supuesto que tenemos que tener los ojos cerrados. Cada vez que abrimos los ojos cerrados salimos del modo alfa. Bien, dejo abierto, podéis seguir con las preguntas, pero tengo otro webinar con Chile y os tengo que dejar, pero podéis seguir haciendo preguntas. Un abrazo a todos y en 15 días nos vemos para la corrección de la postura.